Muy buenas chicos, bienvenidos a F-Total. Yuki Tsunoda ha tocado fondo durante este triplete con Red Bull. El sufrimiento del japonés, en lugar de disminuir con el paso de las semanas, se acrecenta, como ya le ocurrió a alguno de sus predecesores. Sus resultados en las clasificaciones fueron terribles, con una última posición tras grave accidente en el Gran Premio de la Emilia-Romagna, un 12º en Mónaco y nuevamente, esta vez sin incidentes de por medio, último en España. Dos últimas posiciones en 3 carreras. Y lo peor es que en carrera fue mejor, pero no mucho mejor, con el resultado más productivo en Imola, donde terminó décimo, pudiendo remontar por las circunstancias particulares de la carrera, aprovechando los Virtual Safety Car y Safety Car para avanzar, pero el potencial competitivo era nefasto, fue triste. Desde fuera ver en el Gran Premio de España como en los Libres 3 gritaba desesperadamente que no tenía grip, que estaba deslizando por todas partes, que no tenía ritmo. Y totalmente descorazonador, tras terminar último en esa clasificación, sus palabras sin respuestas a por qué es lento. Pero obviamente no es la diferencia que esperaba, así que es difícil incluso decir qué tipo de limitación exacta tengo en términos de equilibrio. Está bien, tenemos que ver qué podemos mejorar, pero actualmente estoy sufriendo. Para ser sincero, en términos del primer día, en comparación con cualquier otro Gran Premio, se sintió bastante tranquilo. Creo que he progresado con respecto a otros Libres 1, a otros Libres 2, pero para ser sincero no tengo ni idea de por qué soy lento. La vuelta fue bastante buena también. Es ya un poco la resignación, ¿no? Sintió un avance en el balance del coche respecto a los entrenamientos libres, que la vuelta fue buena y solo le sirvió para ser último, mientras su compañero Max Verstappen ocupaba la segunda posición con el otro RB21. Es increíble, pero es que casi abren y cierran la tabla los dos miembros del mismo equipo y sin incidentes de por medio. Pero no es algo nuevo de este año, se viene repitiendo semana a semana. Es que lo más cerca que ha estado Yuki en una clasificación es el Gran Premio de Japón, su cita inaugural con Red Bull, con medio segundo de distancia, exactamente 498 milésimas, y nos habla de lo particular que es esta situación. La historia, como ya anticipábamos, no sorprende en absoluto, se vuelve a repetir una vez más. Sí, Tsunoda está mejorando los resultados de Lawson, que eran una calamidad. Si alguien tenía que ser de los dos el acompañante de Max Verstappen era él, claramente, pero no está siendo un cambio radical, muy lejos del supuesto objetivo por el que decidieron sustituir a Checo Pérez en 2024, estar cerca de Verstappen, sumar un gran botín de puntos que les impulse en el campeonato de constructores, señalando a esa pieza como la barrera que les separaba de él, como el culpable. Y para llevar a cabo la operación tuvieron que realizar una indemnización millonaria que rompería el contrato del piloto mexicano, ya que previamente lo habían renovado en una de las maniobras más absurdas que se recuerdan en la era moderna de la Fórmula 1, pero que se agrava semana tras semana, confirmándose el fracaso de esta sustitución. En el mismo lapso de tiempo, los 9 primeros grandes premios de 2024 versus los de 2025, Checo Pérez sumó 107 puntos en 2024, mientras Lawson y Tsunoda solo han podido sumar 7 este 2025. Hay 100 puntos de distancia entre ambos en el mismo periodo, lo que es una auténtica barbaridad, ahondando en el ridículo de la decisión, muy costosa en todos los ámbitos para Red Bull, en términos de imagen, monetaria y también deportivamente, como estamos pudiendo comprobar, exponiendo a todo el mundo precisamente lo que querían evitar, cuando le cargaban el muerto a Gasly, Albon, Checo Pérez, Lawson, y ya empiezan a hacerlo con Tsunoda. Es que el que está sentado en ese cockpit nunca fue el problema, es la radicalidad operativa de Red Bull orientada hacia un lado del garaje que destruye a cualquiera que se siente ahí en mayor o menor medida. Checo Pérez se reivindica sin estar compitiendo a cada gran premio que pasa, todo lo que consiguió bajo estas condiciones que ahora el público popular puede comprender mejor. A la par que se les cae la careta a Helmut Marko, Christian Horner y compañía. El problema es que su cobardía, eludiendo responsabilidades y señalando a víctimas de esta trampa, que es el segundo asiento de Red Bull, como si fueran los verdugos, ya no cuela. Este segundo garaje tiene que conducir un coche hecho imagen y semejanza de un hombre que tiene un estilo de conducción muy particular y extremo, como nos detalló Alexander Albon, que nadie puede exprimirlo con constancia salvo él, pero es que además
dan todo lo que tienen a ese primer garaje y lo que sobre pues se lo quedará el segundo, provocando una menor efectividad operativa y que estos obstáculos sean más altos de lo que podrían ser. Todo está orientado hacia un garaje, el otro está casi porque el reglamento te obliga. Y podemos seguir confirmando con Tsunoda que no ha cambiado en exceso esto, con decisiones, por ejemplo, Max Verstappen estrenó un nuevo suelo en Miami, mientras que Tsunoda tuvo que conducir el antiguo, no había para él, en un trato de segunda. Tuvo que esperar a Imola, donde sí que le prepararon ese suelo, y esto hay que reconocerlo, estrenó el resto del nuevo paquete para el RB21 junto a Verstappen, lo que debería ser normal, como ocurre en el resto de equipos, y no hacen para maximizar un lado del garaje. El resto no les importa en exceso, como siguen mostrando. Lo que sucede en este caso, y aquí es culpa de Tsunoda, tuvo el grave accidente en la clasificación que destrozó el RB21 y por ende ese paquete, y Red Bull decidió volver a la especificación antigua en ese coche, ya que habían repuestos, había un pack más, pero estaba guardado por si Verstappen lo necesitaba en algún momento del triplete que estaba comenzando. Si ese mismo accidente lo hubiera protagonizado Max, le hubieran colocado la especificación nueva de repuestos, simplemente para que veamos esa diferenciación en el trato. Ningún equipo de la parrilla tiene esta operativa tan radical, y menos en una Fórmula 1 cada vez más coral, donde eso de los número 1 y número 2 es cosa del pasado, ya que marcas la diferencia en el campeonato de constructores y te hace un equipo más fuerte en general. McLaren no solo ha tenido el mejor coche con diferencia, sino dos pilotos bastante equilibrados en contraposición de los equipos rivales, lo que abre una brecha sideral, donde en Red Bull pasa lo que pasa. En Ferrari tienen a Hamilton, que está prosiguiendo su adaptación, en Mercedes aún está adquiriendo experiencia Antonelli, con altibajos que pasan factura más allá de la diferencia pura del monoplaza, que también está ahí, pero esto que duda cabe lo maximiza. Según Helmut Marko, Tsunoda no ha podido rodar con la nueva especificación después del accidente por temas de logística, y es una forma de edulcorar sus palabras, véase mentir. No fue porque el pack de repuesto que había estaba guardado por si Max tenía cualquier problema. Que si lo quieren hacer, perfecto, es que ya no es ningún secreto para nadie, no entiendo cuál es el fin de seguir ocultándolo, que vayan de cara y punto, pero bueno, les sirve un poco como arma arrojadiza en según qué situaciones para desviar la atención. La desventaja durante este triplete por montar las piezas de especificación antigua, detalla el asesor austriaco, estaba cifrada en 2-3 décimas respecto a Max de base, lo cual también es falso bajo mi punto de vista. Se ha demostrado que el RB21 no ha ganado en exceso con ese paquete en estos dos últimos grandes premios. Continúan sus altibajos de un modo muy evidente, y el único que podría sacar tal diferencia que se ve en las simulaciones es Verstappen entre especificaciones, porque Tsunoda no para de chocarse con limitaciones que impiden exprimir el potencial de esta máquina, ya sea la inicial o la vitaminada con actualizaciones. Para muestra este dato que es demoledor, la distancia con Max en Bahrein, Jeddah, Miami, con la misma especificación para ambos, fue superior a la de este triplete, con una diferencia: el japonés se ha hundido. Así que ha estado más cerca teniendo una especificación anterior. Y es que con las evoluciones, ya lo vimos con Checo Pérez, las limitaciones crecen en el otro lado del garaje, lo que te hace más vulnerable, repercutiendo en tu rendimiento en pista. Pero bueno, habrá que ir viendo cómo va evolucionando esa comodidad del japonés en el R21, ya que desde Canadá a priori debería montar la nueva especificación también de nuevo. Tras tocar fondo este segundo lado del garaje, remarcándose que el problema está en la forma de funcionar del equipo, ¿qué esperabais que hiciera Red Bull? Vamos a jugar, vamos a hacer una especie de trivial. Opción A, autocrítica y compromiso para cambiar las cosas, dándole total confianza a Tsunoda de cara al futuro. B, amenazar a Tsunoda poniendo en duda su futuro. No creo que sorprenda a nadie, todos los que habéis elegido la B estáis en lo correcto. Christian Horner empieza a presionar y lo amenaza públicamente. Si quieres que se tenga en cuenta para el año que viene, mejor. Yuki tiene el trabajo más difícil en la Fórmula 1, ser el compañero de equipo de Max. A nivel personal, Yuki encaja a la perfección en el equipo, es un buen tipo que aporta mucho al box. Si quiere que se le tenga en cuenta para el año que viene, tiene que seguir mejorando. Es simplemente vergonzoso, qué decepción con Horner
estos últimos meses, Dios mío, es que se ha caído totalmente. Vuelve a la misma historia, cero autocrítica, cargándole el muerto a Tsunoda en este caso. Es un buen tipo, aporta, encaja como para decorar sus palabras con purpurina, pero la responsabilidad es suya y tiene que seguir mejorando. Ya no para continuar el año que viene en ese asiento, sino para que se le tenga en cuenta como una opción. Algo que, como él bien sabe, es imposible. El máximo de su nodo bajo esta operativa es lo que hemos visto ya. Va a ser pelear con la zona media y tratar de rascar alguno de los últimos puntos disponibles. Sin más. Y eso Red Bull va a esgrimir que no es suficiente. Básicamente tienen vía libre para usarlo como piñata para desviar la atención de los temas que verdaderamente deberían estarse debatiendo y deshacerse de él cuando no convenga más, como hicieron con Checo Pérez especialmente y también con Albon o Gasly en su momento. Pero espérate que la cosa no acaba aquí. En la firma del japonés nos dijeron que Yuki Tsunoda iba a completar el resto de la temporada. Ahora no pueden confirmarlo, esto dijo Horner al ser preguntado sobre si Tsunoda iba a terminar la temporada. Creo que voy a tomar el ejemplo de Flavio Briatore y decir, no quiero responder eso. Es pronto para criticar a Yuki, todavía se está adaptando, ya estuvo en la Q3 y sumó puntos desde el pit lane. De nuevo, te la mete por detrás, edulcorando las palabras. Es pronto para criticar a Yuki, se está adaptando, estuvo en Q3, ya ha sumado puntos. Pero tú me preguntas si va a terminar la temporada y lo dejo en el aire con un no quiero responder. Claro, es que además se une este bache con la exhibición constante que está protagonizando Isaac Hadjar con el VK02, consiguiendo puntuar en las 3 citas de triplete y brillando con luz propia, especialmente en Mónaco, en las calles del Principado, que es el escenario donde marcar la diferencia más te define como piloto, más atrae miradas, lo que inevitablemente, uniéndose una y otra cosa, hacen que la presión ascienda al cielo, que empiece el murmullo, y Helmut Marko va más allá de Horner. Al ser preguntado por si Hadjar sustituirá a Tsunoda próximamente, si lo veía preparado, soltó esta perla. Isaac tiene potencial para ganar un gran premio. Hablaremos del futuro de los pilotos después del parón de verano. Aún es demasiado pronto, pero no descartamos nada tras el verano. En Red Bull lo más importante es siempre el rendimiento. Madre mía, tiene la cara más dura que el cemento. Qué poca vergüenza decir, refiriéndote al segundo asiento de Red Bull, que lo más importante es el rendimiento, cuando sabes perfectamente que lo único que haces es meterlos a la licuadora, ya que por vuestra operativa vais a minimizar naturalmente el rendimiento de cualquiera que se siente ahí, se llame como se llame, antes o después. Gasly, Albon y especialmente Lawson duraron un asalto. Checo Pérez pudo enfrentarse de una forma más efectiva a esas limitaciones gracias a su experiencia, pero tarde o temprano te aplasta como una losa. Ya están empezando públicamente a coquetear con la posibilidad, y es el anticipo que no dudemos nadie de lo que está por venir. Dice que es algo que discutirán internamente, pero que hablarán del futuro de los pilotos después del parón veraniego. Ahora es demasiado pronto, pero no descartan nada después del verano, ya que en Red Bull lo más importante es el rendimiento, y si no lo vemos, tomaremos decisiones. Viéndolo visto, Hadjar debe temer que lo pudieran subir a mitad de año, con lo tranquilo que está en Racing Bull, sin presión, disfrutando, acoplado como un guante al VK02, pudiendo desenvolver todo su talento. Un coche que no tiene un potencial despampanante, pero que puede extraer hasta su última gota. El ir a pilotar el R21 con las limitaciones tan enormes que tiene y los handicaps de ser segundo piloto de Red Bull debe dar pavor a cualquiera. Es que es un suicidio deportivo, es que te puede destrozar la carrera deportiva. Fíjate a qué punto hemos llegado. Estás minando la moral de tus jóvenes talentos que ven cómo se acercan a un precipicio. A que sí, que te da oportunidades, pero te mete en un callejón sin salida. Isaac Hadjar está sorprendiendo a propios extraños, está siendo la sorpresa de la temporada, puede ser parte del futuro de Red Bull sin duda, pero no bajo estas condiciones. Odiaría muchísimo que lo llevaran tan bien al matadero como han hecho en pocas semanas con Lawson y Tsunoda. Tristemente, ya parece que con la salida y pérdida del apoyo de Honda, Yuki también pierde mucho poder interno y ya no lo van a necesitar, por lo tanto lo van a tirar cual juguete roto como máximo al terminar la temporada, y realmente
tengo miedo a que el japonés injustamente vea el sueño que tenía de subir a Red Bull inocentemente como se convierte en una pesadilla, con un peligro latente de no solo quedar fuera de la estructura, como todo parece apuntar y están allanando el camino pronto hacia ellos, sino incluso de la Fórmula 1. Por suerte parece que habrán opciones en Cadillac, veremos si en Aston Martin, alguno más tal vez se abra conforme pasen los meses y ojalá aproveche para volar lejos de ahí, asentándose en la máxima categoría con un proyecto que verdaderamente crea en él, donde seguir creciendo, como lo estaba haciendo en Racing Bulls, empezando a negociar desde ya mismo. Es que no hay tiempo que perder, porque es que lo van a hacer, van a subir a Hadjar en 2026, veremos si no antes, como ya no niegan rotundamente, y Lindblad, que es como la próxima promesa en la que están depositando esperanzas, irá a Racing Bulls el año que viene. Incluso ya están empezando a negociar con la FIA una anticipación de la superlicencia por lo que pueda llegar a pasar con Verstappen y ese baneo de un gran premio del que ya hablamos en vídeos anteriores. Sería muy ingenuo y peligroso que el japonés no se prepare para ello. Ya ha quedado más que claro que mientras Verstappen siga ahí, nada va a cambiar. Tal vez con el comienzo de la nueva generación de monoplazas en 2026 sea levemente menos hostil ese coche, pero la operativa va a seguir siendo radical hacia ese lado del garaje. Y la culpa no es tanto del holandés, es de Red Bull por haber accedido, por haber llegado a estas cotas de dependencia. Es su responsabilidad, es su poder. Ellos han accedido a esto, por haber hipotecado a ese equipo, ya que cuando Max salga, la regeneración que van a tener que afrontar va a ser súper dolorosa. Deberían estar preparándose inmediatamente para ese escenario que va a suceder antes o después. Mientras tanto, la ristra de cadáveres suma y sigue, y ya amenazan a Tsunoda con ser el siguiente si no cambia las cosas, si no mejora sus resultados, y lo triste es que no está todo en sus manos. Dejadme en los comentarios qué opináis, suscribíos, dejad vuestro like y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Hasta luego.